Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Para realizar el aporte al piso de protección social de un trabajador independiente con un ingreso inferior a un salario mínimo, debe determinarse sobre el 40% del IBC o directamente sobre el monto de sus honorarios. Bueno, esta pregunta está relacionada con el nuevo esquema de protección social, el piso mínimo de protección social, que lo trajo, viene desde la ley 1955 del 2019 y fue reglamentado el año pasado por medio del decreto 1174 del 2020. ¿Qué es el piso mínimo de protección social? El piso mínimo de protección social es digamos que un mecanismo de protección social alternativo al sistema de seguridad social integral, ¿sí? No es seguridad social, es algo alternativo, es un piso mínimo. Se trata como de que los estados deben de procurar tener un mínimo para esas personas que no alcanzan a pertenecer al sistema de seguridad social debido a sus ingresos. Entonces, este piso mínimo de protección se trata de eso, se trata de que en este pues pertenezcan todas las personas que tengan ingresos inferiores a un salario mínimo. Todas las personas, sean trabajadores, sean independientes, que devenguen mensualmente menos de un salario mínimo, esas personas no alcanzan a estar en el sistema de seguridad social, porque recordemos que para poder pertenecer al sistema de seguridad social, salud, pensión y riesgos, pues uno debe de tener unos ingresos de un salario mínimo o más, ¿sí? Entonces, para las personas que tienen menos de ese ingreso, ellos deben de vincularse a este piso mínimo de protección social. ¿Qué es lo que trae este piso mínimo? Permite que la persona, uno, pues tenga el servicio de salud por medio del régimen subsidiado en salud o como beneficiario de su esposa o sus hijos en el régimen contributivo en salud. Tiene, digamos que esos aportes que se hacen al piso mínimo de protección van a un servicio social complementario que se llaman el BEP, Beneficios Económicos Periódicos, que eso es una especie de ahorro para la vejez, no es una pensión, sino que es un ahorro que hace la persona para acceder a futuro a un pequeño ingreso, a un pequeño auxilio, ¿sí? Para su vejez. Y cuando se hace el aporte a este piso mínimo de protección, la persona está haciendo un pequeño aporte para algo que se llama el seguro inclusivo de riesgo y enfermedad, que es un seguro, un microseguro, un seguro muy pequeño, que lo que busca es amparar a esta persona que está en este piso mínimo de protección contra un accidente o una enfermedad, dándole una indemnización, que no es muy alta, pero pues le otorga una indemnización. Entonces, cuando una persona, sea trabajador o sea independiente, cualquiera de los dos, tenga ingresos inferiores mensuales, ¿no? Mensualizados todos los ingresos, menos de un salario mínimo, este debe de hacer este aporte al piso mínimo de protección social. En el caso de los trabajadores, o sea, ambos son el 15% de los ingresos, y ahí es donde viene la pregunta. En el caso de los trabajadores, ese 15% del ingreso mensual de esa persona, ese 15% lo debe de aportar el empleador, o sea, al trabajador no se le descuenta nada, sino que ese 15% lo aporta el empleador. En el caso de los contratantes, cuando un contratante pues contrata a un contratista, ¿sí? Para que este contratista le realice una labor de forma independiente como un independiente, en este caso el contratante tendrá que asumir ese 15% para que esta persona esté en el piso mínimo de protección social. Ahora, la pregunta es, bueno, ese 15% que debe de aportar, que debe de aportar o de cotizar o de dar el contratante en el caso de los independientes, ese 15% se hace sobre el 100% del ingreso de ese independiente o es sobre el 40% del ingreso. Bueno, entonces aquí tenemos que aclarar que esto no es el sistema de seguridad social como les dije, no es seguridad social. Entonces aquí no vamos a hablar de 40%. 40% es para la seguridad social, para aportar a salud, pensión, riesgos laborales. Aquí no. Aquí la norma, y miren que aquí les traigo un extracto del decreto 1174, el artículo 2.2.13.14.3.1. En este artículo nos habla de que ese 15% debe de realizarse sobre el ingreso total del aportante, del trabajador o del independiente.
¿Listo? Entonces, no tenemos que calcular que el 14, que nada, que, perdón, que el 40% o nada de eso. Simplemente yo tengo un trabajador, bueno, estamos hablando de independientes, yo tengo un independiente, ¿sí? Él viene y es un carpintero que viene y me presta el servicio de carpintería 2 veces por semana, ¿sí? Entonces yo a él le pago 400.000 pesos ese es su ingreso mensual, eso es lo que yo le pago a él mensualmente. Entonces, él gana menos del salario mínimo, él no tiene no presta otros servicios, sino que solamente me presta el servicio a mí, no tiene más ingresos, o si tiene más ingresos, pues esos ingresos no superan el salario mínimo al sumarlos todos. Entonces, yo contratante, debo de afiliarlo o de cotizar o de aportar mejor al piso mínimo de protección a nombre de ese trabajador. Entonces yo tomo el 15% de los 400.000 pesos, ¿sí? Calculo el 15% y ese 15% yo lo tengo que poner yo. Yo hago el aporte al piso mínimo de protección social y le pago aparte los 400.000 pesos a ese independiente. De esa forma es que se hace este aporte a este mecanismo de protección social. No debemos calcular que el 40% del IBS ni nada de eso, que eso es propio del sistema de seguridad social. Solamente calculamos el 15% del ingreso de esa persona mensual. ¿Listo?